Hoy vamos a hablar de Gómez Ulla, pero no de Gómez Ulla Hospital, sino de Mariano Gómez Ulla, el médico militar cirujano en honor a quien se puso el nombre al hospital. Gómez Ulla era un médico militar que tiene una historia de película. Hay quien dice que si fuera americano tendría ya efectivamente alguna película. Os voy a dar un toque primero del hospital. Ahí tenéis el edificio antiguo, el hospital militar, que entonces era el hospital militar de Carabanchel, con un montón de lo que se llamaban pabellones. Algunos estaban destinados a cirugía, otros a cardiología, respiratorio. Había una capilla en medio del hospital. Y algunos lo habréis conocido, lo habréis visto quizá. Ahí tenéis una de las puertas, quizá la puerta principal, con su enrejado, que se conserva todavía hoy. Una de las cosas que se conservan eran puertas grandes porque muchos de los heridos acudían en carros al hospital. Ahí tenéis alguna foto con el hospital antiguo, lo que ha quedado el edificio de entrada principal, y al fondo las torres del nuevo Gómez Ulla. En ese edificio que se ha dejado, y junto al que está la puerta de la que hablábamos, se ha quedado por la parte exterior como atención a farmacia militar, atención al público en general, y por la parte de dentro está destinado a un museo militar de sanidad que se puede visitar. El origen de esta historia es un día de los que en Asemella, asociación a la que pertenezco, la presidenta me dijo: oye, José, prepárate alguna charla que podamos dar en el colegio de médicos. Esto fue un día de cuando se da lo que se llama un discurso de ingreso a Semella, y lo hacemos en la organización médico colegial de Madrid. Y entonces ese día bajé por las escaleras después de acabar el discurso y me encontré con esa foto que veis ahí de don Mariano, y como veis la mirada que tiene, se me quedó mirando. Y yo creo que me dijo: ¿qué estás pensando? ¿De qué vas a dar la charla? Así que en ese momento, segundos después de que me dijeran que me preparara una charla, ya sabía de qué la iba a dar. Este hombre, es curioso, fue un precursor de los hospitales de campaña, que posteriormente se ha copiado con los hospitales para civiles en las catástrofes. Fue un precursor de las UBIs móviles, las tarjetas de triaje, la raquianestesia, en fin, era todo un organizador. Estuvo en las guerras de África, la Guerra Civil Española, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en fin, en muchas guerras estuvo actuando como cirujano. Y curiosamente este hombre tiene medallas que le dio la monarquía. Entre las cosas, fue médico de la familia real. También tiene medallas de la dictadura de Primo de Rivera. También tiene medallas que le concedió la Segunda República. También tiene medallas del régimen de Franco, y muchas también medallas del extranjero, de Francia, Bélgica, etcétera, etcétera. Bueno, la historia comienza en noviembre de 1877, que es cuando nace Gómez Ulla en Santiago de Compostela, donde vivió los primeros años de su vida hasta acabar la carrera. Fallece en 1945 en Madrid. Su padre era médico cirujano y él estudió la carrera de medicina en la Universidad de Santiago. Tuvo muy buenas notas, algunas veces, una de ellas se hizo un premio en quirúrgicas, que es lo que vendría a ser hoy una matrícula de honor. Él estaba como alumno del profesor Sánchez Freire,
Y uno de los días que estaba con él en el quirófano, Sachefería se volvió, le dio el bisturí y dijo: acabe usted la operación. Y bueno, ese fue el momento en que decidió que iba a ser cirujano. Enseguida, según acabó la carrera, se presentó a Sanidad Militar. Sacó la oposición con el número 1 de su promoción y alcanzó en 1900 el empleo de médico segundo, lo que viene a ser ahora el teniente. En principio destinado a Zaragoza, y desde allí, con una guarnición de infantería, fue a Melilla, iniciando así su contacto con África. Más tarde, en 1911, se le destina al Hospital Militar de Carabanchel y poco después se le comisiona para ir durante varios meses a París, a Berlín, a Roma, para aprender técnicas quirúrgicas y técnicas de cirugía de guerra y cómo funcionaban los servicios sanitarios de otros países. En 1915 se le comisiona, a las órdenes del embajador de España en Berlín, para inspeccionar los campos de prisioneros en Alemania. Allí conoce a más médicos militares y más técnicas, pero estando ahí tiene una desgracia familiar, le hace regresar rápidamente a Madrid. Ahí su mujer está muy mal, pero cuando llega su mujer ha muerto. Ha tenido apendicitis, se le ha habido una complicación y se ha muerto. Terrible paradoja, al que sería un gran cirujano militar, su mujer muere en una cirugía. Pero bueno, la vida sigue y el hombre continúa. Asciende a comandante, se le destina de nuevo al Hospital Militar de Carabanchel y durante el desastre de Anwar es nombrado director de los servicios de cirugía del ejército en las operaciones de Marruecos. Propone una reorganización de todos estos servicios sanitarios y él ve que la mayoría o una gran cantidad de heridos fallecen en el traslado desde donde resultan heridos en el frente hasta donde se les pueda atender sanitariamente. Y él ve que hay que acercar la sanidad al herido, con lo que crea lo que se llamaría Hospital Quirúrgico de Montaña a lomos de mulos. Estos equipos están constituidos con su personal sanitario, los medios de transportes y los equipos quirúrgicos embalados en cajones, con lo que logran trasladar la asistencia hacia el frente, reduciendo considerablemente el número de bajas. Con los 60 mulos se podría montar un hospital de 100 camas con su bloque operatorio, su hospitalización, sus zonas de recuperación, su área para curas, etc. Y acercar así al frente la medicina. Se dice que llegó a estar 48 horas seguidas sin descansar operando en un quirófano. Su labor precursora no terminó ahí. Él trajo las tarjetas de triaje, las tarjetas de diagnóstico y clasificación, donde se hacía la primera revisión del herido, se dejaba una tira roja si era grave, si no era grave se quitaba, había zonas donde se podía marcar dónde estaban las heridas y que era la primera intervención sobre el herido, fichas de triaje que posteriormente han sido copiadas en la sanidad civil. Otra de sus labores precursoras sería la raquianestesia, que si bien él no llegó a terminarla, fue Pierre Pages
quien la terminó, sí hizo ya sus primeros pinitos y llegó a tener lo que se llamaba las ampollas Raki. Después contaremos la historia de Fidel Pagés al final, porque es verdaderamente también interesante. Terminada las guerras, es vuelto a destinar al hospital militar. Deciros que gran parte de la información anterior y algunas de las fotos me han sido cedidas por su sobrino nieto, Francisco Gómez Ulla, oftalmólogo de Santiago de Compostela, quien me ha prestado mucho apoyo para estas charlas. Otra de las ideas que puso en marcha fue iniciar los cursos de especialidades. Ya empezó a hacer especialidades médicas, quirúrgicas en el ejército cuando todavía, por supuesto, no había ningún MIR. Y hizo una reglamentación de todas las especialidades. La sublevación del 36 ahí le pilla en Gómez Ulla, en Madrid, en la zona republicana. Entonces el hospital tenía en plantilla un coronel, 4 tenientes coroneles, uno de los cuales era Mariano, 10 comandantes, su capitán y 3 tenientes. Ahí llega a haber un momento en que el Ejército Nacional se acerca mucho al Hospital Gómez Ulla y deciden que hay que trasladarlo al Hotel Palace. Allí instalan el nuevo hospital. Gómez Ulla decide instalar los quirófanos en el lucernario del hotel, que a través de las cristaleras tenía luz, porque en el resto del hospital se quedaba sin luz cada 2x3 y era muy peligroso tenerlo como quirófanos, claro. El trabajo era entonces bastante desagradable, abrumador, había gente que se pasaba de una zona a otra, había gente que se iba al extranjero, había gente que era asesinada, y él tuvo además una tragedia propia, personal, la muerte de su sobrino que se había incorporado al cuartel de la montaña, fue fusilado. Él tuvo que encontrar el cadáver, amortajarlo y enterrar. Por otro lado, las Hermanas de la Caridad, en esos días, Manuel Azaña dijo que las monjas debían de salir del hospital. En su momento, Mariano estaba de director del hospital accidental por baja del coronel, y se presentó a Manuel Azaña, le explicó la necesidad, la imposibilidad de quedarse sin las Hermanas de la Caridad, y parecía que Azaña había cedido, pero días después llega la orden de que las hermanas deben de salir del hospital. Empiezan a salir algunas y días después aparece muerto el capellán, y al final, el 4 de agosto, las milicias vienen con camiones y se llevan a las hermanas que quedan. La idea es llevárselas a algún sitio y fusilarlas a todas, pero he aquí que uno de los jefes del convoy reconoce a 3 de las hermanas que unos meses antes la habían estado curando y se podía decir que la habían salvado la vida en el hospital. No se siente con fuerza para fusilarlas y decide dejarlas a todas en la calle, decirles que se apañen como puedan, pero que él ya no puede hacer más por ninguna de ellas. Puestas en contacto con Gómez Ulla, las acaba colocando de 2 en 2, de 3 en 3, en distintas casas, en la suya misma, en casa de familiares, de amigos, conocidos. Aquí sigue la novela de este señor. Pero estas monjitas, cuando salen a la calle, se les nota tremendamente cómo van vestidas, ¿vale? Y alguien le dice, oiga, pues o disimulan o las vuelven a detener. Les dan la orden de que cambien un poco, de que no se note, pero se pasan al otro lado. Y tienen que volver a llamarlas al orden porque van demasiado llamativas y tampoco es
plan también se les puede notar. Mariano interviene con muchos de los que opera. Él ve que una vez están recuperados, muchos son de la zona nacional y a continuación los fusila. Entonces trataba de protegerlos, les retrasaba el alta, ponía disculpas. Entonces eso, junto a que había sido médico de la familia real, pues les hacía sospechar a los mercenarios, a los republicanos, de que no estaban muy convencidos de que este hombre fuera fiel a la República. Y entonces, dada la casualidad de que detienen a un agente franquista que había venido a Madrid con una emisora clandestina y una serie de cartas, una de ellas para Mariano Gómez Ulla. En ella se le invitaba a evadirse a la zona nacional, dado que su mujer además estaba grave, y se le indicaba que el portador de la carta le podría llevar a la zona nacional. Un policía español que se decidió a actuar como cebo, cogió la carta y se hizo pasar por el agente franquista. Gómez Ulla, al reconocer la letra de su amigo, la firma, y ver la gravedad de su mujer, decide que sí, que se va a pasar con este hombre. Le indica sí que puede acompañarla a algunos más que sabe que se quieren pasar, y por supuesto el miliciano acaba de cazar 3 o 4 por el precio de uno. Quedan un día, aparece con un coche que era de los servicios soviéticos, pero se les quita todas las señales de esto y se los lleva en el coche a la Sierra de Madrid. El conductor les indica que los va a llevar hasta la sierra, donde un pastor que se conoce todos los caminos les va a pasar a la zona nacional. Al llegar al Gustar Viejo, se para, el conductor dice que esperen un momento, que va a volver con el susodicho pastor, pero por supuesto ya no vuelve a aparecer. Lo que aparece son unos cuantos milicianos que a punta de pistola los detienen. En principio, cuando se les está juzgando a Mariano, deciden liberarlo porque hay quien apoya que ha operado a muchísimos republicanos y que no merece ser detenido. Pero poco después hay presiones y dice que no puede ser esto, es un señor que se iba a pasar al enemigo y que debe ser juzgado. Se le juzga y se le condena a muerte. Tanto es así que incluso algún periódico extranjero, de todos, se confunden con otro médico al que fusilan y sale a la noticia de que Mariano Gómez Ulla ha sido fusilado y que le han cortado las manos. En vista del peligro que corría, tanto la Cruz Roja como Gregorio Marañón, como sobre todo los franceses, que le habían dado una medalla, la Legión de Honor francesa, que era algo muy especial, no les gustaba esto de que le fusilaran, y muchos ayudaron y trataron de hacer presión para que le liberaran. Al final se llegó a un acuerdo y se decidió cambiarlo por un médico republicano, José Vago, con B, al que querían recuperar, y deciden en la frontera de Irún hacer el cambio del doctor Vago por el doctor Gómez Ulla. Aprovechando el nombre del doctor republicano, más de una vez se le había de decir al doctor Gómez Ulla: a mí me sacaron de la cárcel por vago.
pero el resultado es que al pasar a la zona nacional, en la zona nacional hay muchos que también eran reacios y que argumentaban que Gómez Ulla había operado y salvado a muchísimos republicanos y que no podía quedar en libertad. Al final, bueno, ganaron los que pensaban que era un gran cirujano, que había ayudado a muchos de la zona nacional a liberarse también de la muerte y les había operado, y deciden liberarle. Pero incluso a una de las medallas que le dieron, muchos estaban en contra, por lo que ya hemos dicho, de que había ayudado a los republicanos. Entonces, él jamás lució esta medalla en sus uniformes. Otra de las misiones que le fue encargada al doctor Gómez Ulla fue reorganizar la sanidad militar de la División Azul, que estaba hecha un desastre, y es una de sus últimas misiones. Ascendió a inspector médico habilitado, fue nombrado para un sillón de la Real Academia de Medicina, fue presidente de la organización médico colegial, de ahí que aparecieran en las escaleras de esta organización su cuadro. También dio un gran apoyo al patronato de huérfanos médicos, y poco después de su retiro falleció. En 1946, en junio, el Hospital de Madrid recibe el nombre de Hospital Gómez Ulla. En 1921, mientras el mundo miraba hacia guerras y cambios políticos, un joven médico militar aragonés llamado Fidel Pallés Mirabé trabajaba en el frente marroquí, rodeado de gritos, humo y sangre. Allí, cansado de ver a soldados retorcerse de dolor en el quirófano, ideó un método revolucionario, la anestesia metamérica, hoy conocida como epidural, capaz de bloquear el dolor sin dormir al paciente. Con ella, las operaciones más complejas y los partos podían realizarse sin sufrimiento. Sus estudios, publicados en la Revista Española de Cirugía, eran tan precisos que guiaron a otros médicos, pero su alcance quedó limitado por no traducirse ni difundirse fuera de España. Pallés, sin embargo, había abierto una puerta que cambiaría la medicina moderna para siempre. Cuando se preparaba para dar a conocer su hallazgo al mundo, el desastre de Anual lo llevó de nuevo al frente. Allí siguió operando bajo fuego, hasta que en 1923, de regreso a casa, murió en un accidente de tráfico con solo 36 años. Su descubrimiento quedó en la sombra, y años después, otros reclamaron la autoría. No fue hasta que el médico argentino Alberto Gutiérrez defendió su legado que la verdad salió a la luz. El verdadero inventor de la anestesia epidural fue un español, Fidel Pallés Mirabé, el hombre que venció al dolor y al que la historia quiso silenciar. También es motivo de duelo oficial la muerte del médico Mariano Gómez Ulla. A sus funerales asisten cientos de personas y los principales jerarcas del régimen. Madrid y España entera se asocian al duelo oficial por el fallecimiento del ilustre doctor y general de Sanidad, don Mariano Gómez Ulla. Su entierro es presidido por el gobierno y jerarquías del ejército y la medicina. Junto al armón que conduce los restos mortales, van las niñas de los colegios de huérfanos de médicos, a cuya institución dedicó sus mayores desvelos.
En el Hospital Militar de Carabanchel quedó la huella patente de este gran español que laboró incansablemente por el prestigio del Cuerpo de Sanidad Militar y puso al servicio de los ejércitos de España su condición de clínico eminente y de maravilloso cirujano, que en estas salas y en los hospitales de campaña salvó vidas innumerables.